Muy buen día, amados hermanos y amada familia. Es un gozo y una bendición nuevamente saludarles en esta oportunidad que Dios nos concede nuevamente para poder acercarnos a su palabra a través de la reflexión, tanto del compartir como del escuchar, y que siendo Dios quien nos da esta oportunidad, podamos tener a bien el poder valorar esta bendición que Él nos concede. Y vamos a continuar, hermanos, en este tiempo para poder finalizar con esta parte y con este día, con este último tema de la teología de Martín Lutero, que estaremos iniciando en este nuevo día. Así que voy a pedir que, esperando que también usted juntamente con su familia se encuentre gozando de las bendiciones de Dios, me acompañe en oración a nuestro Dios para que sea Él quien nos ayude y nos ilumine y nos instruya y abra nuestro entendimiento. Así que le pido que donde quiera que esté, aparte unos minutos para poder orar a nuestro Dios. Soberano y amado Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre, pues tú eres el único Dios vivo y verdadero, merecedor de toda gloria y de toda honra. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por tu bondad, por tu gracia, Señor, manifestada y expresada, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Padre, ruego en el nombre de Jesús que tu bendición, que tu gracia, Señor, y que tu amor incomparable siga siendo derramado en mis hermanos que escuchan esta reflexión, en cada una de sus familias, que siempre sigas guardando sus vidas, su entrada y su salida donde quiera que ellos se muevan, que cualquier necesidad que ellos tuvieran, Señor, sea suplida por ti. Pero también, Señor, en este tiempo, yo ruego que sea tu Santo Espíritu quien nos instruya, quien nos ilumine y quien abra nuestro entendimiento para que con este corazón que está preparado y receptivo, Señor, podamos recibir esa palabra con amor y ser hacedores de ella misma y a través de una vida, Señor, de fe y de gratitud, agradarte día con nuestra manera de vivir, dándote a ti la gloria y la honra que tú mereces. En Cristo Jesús, Padre, es que pedimos todo esto. Amén. Pues mis amados hermanos, este día corresponde a la siguiente parte de la teología de Martín Lutero, que tiene que ver con la iglesia y con los sacramentos. Y el día de ayer, mis amados hermanos, estábamos tocando un tema acerca del conocimiento de Dios. Y decíamos que Lutero estaba de acuerdo y afirmaba que también reconocía que a Dios se le podía conocer en cierta parte por estos medios naturales y racionales. Sin embargo, durante el transcurrir de la historia, durante el siglo también XIX, hubo corrientes también que fueron muy populares, como esta del racionalismo, donde se tocaba parte de la razón como una parte predominante para tener un verdadero conocimiento acerca de la vida humana, lo que decíamos el día de ayer. Y muchos historiadores de esta época estaban dando la impresión de que precisamente este reformador alemán, Martín Lutero, estaba siendo uno de los precursores de estas corrientes, pero no solamente estaba latente este racionalismo, sino también lo relacionaban con la parte de otra corriente llamada el individualismo. Y Lutero entonces se estaba convirtiendo en aquel gran héroe que estaba fundando la época moderna. Sin embargo, esto, hermanos, es importante reconocer y recordar que no tiene nada que ver con la realidad dentro de la historia en aquella época de la Reforma, porque Lutero estaba muy distante de ser racionalista, pues este también individualismo al que nos estamos refiriendo, la verdad era que estaba más latente y más notable en aquellos italianos renacentistas. Lo que Lutero estaba haciendo y le interesaba más es darle importancia a la iglesia más que a ese individualismo. Lutero siempre pensó que la iglesia era parte esencial del mensaje cristiano. De hecho, su teología, mis amados hermanos, no era solamente la de una comunión directa del hombre con Dios, sino más bien la de una vida cristiana en medio de una comunidad de fieles a la que después él ya comienza a llamar de una manera muy frecuente la Madre Iglesia, ¿verdad? Es decir,
Ciertamente, como seres humanos, como hombres, tenemos que tener nuestra relación personal con Dios, de manera en intimidad con Dios, pero para Martín Lutero no solamente su teología tenía que ver con esta comunión directa del hombre con Dios, sino también de una vida cristiana en medio de una comunidad de fieles. Quisiera que me acompañara mi amado hermano y hermana a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y podamos ver el versículo 9, para que podamos entender un poquito más, de manera más amplia, esta parte de la teología de Martín Lutero. Así que leamos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Así describe el apóstol Pedro también a la iglesia. De manera, hermanos, que si bien es cierto que todos los cristianos, por el solo hecho de ser bautizados, somos sacerdotes, esto no quiere decir que cada uno de nosotros nos debamos limitar o nos deba bastar por sí mismo esto para llegar a Dios. Naturalmente, como decíamos hace un momento, hermanos, debe de haber esa comunicación directa con nuestro Creador, con nuestro Dios, de manera personal e íntima. Sin embargo, también esta relación personal con Dios en intimidad ha también de expresarse en aquel momento de manera unida con la familia de la fe, como responsabilidad para expresar esa adoración en ese momento con esta familia de la fe, estando siendo unidos. Por ejemplo, hermanos, el ser sacerdotes no quiere decir que solamente lo seamos para nosotros mismos, sino que también lo somos para los demás, y los demás son sacerdotes para nosotros. Quiero que me acompañe nuevamente ahora a la epístola a los Corintios del apóstol Pablo, y vamos a ver en el capítulo 12, primeramente de los versículos 12 al versículo 14, y dice la palabra de Dios de esta manera: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Nótese aquí, hermanos, que es la segunda vez que en estos pasajes que estamos compartiendo viene la palabra bautizo, que estaremos tocando más adelante. Sin embargo, cuando hablamos entonces de la iglesia y del cuerpo de Cristo, realmente tenemos que entender que no solamente el sacerdocio de los creyentes en este sentido tiene que ver con que solamente lo seamos para nosotros mismos, sino que también para los demás, y los demás para con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver una parte más también más adelante en esta misma carta a los Corintios. De manera que, si necesitamos de esta comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo, dentro del cual cada miembro es sacerdote de los demás y va a nutrir a los demás, sin esa relación con el cuerpo, hermanos, el miembro no puede continuar viviendo. Vayamos pues nuevamente a esta parte de la escritura, primera a los Corintios capítulo 12, ahora versículo 25, y dice la palabra de Dios así: Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Estamos basándonos en este texto para decir que nos nutrimos los unos a los otros como miembros todos del mismo cuerpo que es la iglesia. Ahora, hermanos, dentro de esta iglesia, la palabra de Dios va a llegar a nosotros a través también y en los sacramentos. Y para que un sacramento se considere verdadero, tuvo que haber sido instituido por Jesucristo. Y no solamente que haya sido instituido por Jesucristo, sino que también tiene que conllevar una señal física de las promesas evangélicas. Por tanto, mis amados hermanos,
como iglesia nosotros reconocemos solamente 2 sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo, a saber, hermanos, el bautismo, que hemos mencionado hace un momento, y la comunión o la común llamada Santa Cena. Y los demás rituales que podemos llamar así y que están recibiendo ese nombre en otras iglesias, quizás pueden ser de beneficio, ¿verdad? Pero no son sacramentos del Evangelio. El bautismo, hermanos, es señal, ¿sí?, de la muerte y resurrección del cristiano con Jesucristo. Sin embargo, va más allá que una señal, porque por Él y en Él somos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo también, porque tanto el bautismo y la fe van a ir de manera unida, y esta parte del bautismo sin la fe no es válida. Pero aclaremos algo, hermanos, que esto no debemos de entenderlo en el sentido de que se tenga que tener fe antes de ser bautizado y que por tanto no se puedan bautizar a los niños. Porque pues si dijéramos esta afirmación, estaríamos cayendo en aquel error de quienes creen que la fe es una obra y no un don de Dios, ¿verdad? Ahora, en la salvación, hermanos, la iniciativa siempre va a ser de Dios. Y esto es lo que anunciamos al bautizar a niños tan pequeños, ¿verdad? Que son incapaces de tener ese entendimiento de lo que se trata este sacramento. De manera que tenemos que entender que el bautismo no es solamente el comienzo de la vida cristiana, sino que es el fundamento o el contexto dentro del cual toda esa vida va a tener lugar en adelante. Y este bautismo va a ser válido, y no solamente en el momento en que se ministra o se administra, sino para toda la vida, mis amados hermanos. De manera que Martín Lutero se sentía fuertemente tentado en este tiempo de cuando él reconocía su pecado y estaba tentado. Él recordaba y exclamaba: soy bautizado. Porque en ese bautismo, en su bautismo, estaba la fuerza para resistir todos los embates que le estaban atacando del enemigo o del maligno. Hablamos entonces de 2 sacramentos, el bautismo, y ya vimos la esencia de este sacramento, pero también la comunión o la Santa Cena es otro sacramento de la fe cristiana. Y aquí este reformador alemán, hermanos, rechazó buena parte de la teología católica acerca de este sacramento, particularmente, hermanos, cuando se opone a estas misas privadas, a esta comunión o a esta celebración como una repetición del sacrificio de Cristo, o la idea de que la misa tiene o incluye méritos para salvación, o la ya famosa llamada doctrina de la transubstanciación, que estaremos viendo más adelante. Todas estas doctrinas Lutero se opone a ellas. Primeramente, mis amados hermanos, las misas privadas y la comunión como repetición del sacrificio de Cristo. Lo que tenemos que entender que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, no se está repitiendo ningún sacrificio, como dice la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo, como aquel sumo sacerdote, ya hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Lo que hacemos solamente es recordar aquel sacrificio único que fue hecho en aquella cruz por nuestro Señor Jesucristo. La idea de que la misa confiere méritos acerca de las buenas obras, que lo vimos al inicio de estas reflexiones, sabemos que las buenas obras ciertamente serán resultado, pero no son meritorias para salvación. Y aquella doctrina de la transubstanciación, pero esto, mis amados hermanos, se refiere más a la cuestión de cómo está presente Cristo en el sacramento, que más adelante iba a ser motivo de controversias en aquella época de la Reforma, y no solamente con la Iglesia de Roma, con los católicos, sino también con algunos protestantes también. Y lo que Lutero hacía aquí era rechazar la doctrina de esta transubstanciación, que le parecía demasiado atada a categorías de aquel filósofo Aristóteles, y por lo tanto las consideraba paganas. Y además estaba haciendo como una base esas teorías de una idea de que la misa era un sacrificio meritorio, y esto obviamente se oponía a la doctrina de la justificación por la fe, en la cual
él descubre en ese texto bíblico una respuesta a esas angustias que él estaba pasando dentro de su vida, ¿verdad? En un inicio. Pero también Lutero, él no estaba dispuesto a decir que la comunión o la Santa Cena era solamente un símbolo de realidades espirituales, porque cuando vemos en la institución de la Santa Cena, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, estas palabras le parecían a Martín Lutero completamente claras, mis amados hermanos, y por tanto Lutero en esa comunión con los fieles, donde participaban verdaderamente y literalmente del cuerpo de Cristo, pero esto no debía indicarse como en la transubstanciación, que el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Sin embargo, reconocemos que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Sin embargo, a ellos en este momento ahora está la sangre y el cuerpo del Señor, ¿verdad? En este tiempo de recordar el sacrificio de Jesucristo. Más tarde, hermanos, se le va a dar a esta doctrina el nombre de consubstanciación. Pero Lutero nunca la llamó así, sino que lo que él hace es preferir ya hablar de la presencia de Cristo con, bajo y alrededor de y sobre el pan y el vino, sobre todos estos elementos. Y hermanos, en esta doctrina y en esta preferencia de Martín Lutero, no todos los que se oponían a estas doctrinas tradicionales pues estaban de acuerdo con este reformador en este punto, que pues más adelante se vuelve uno de los factores de división entre ellos, ¿verdad? Y hubo hombres también reformadores que, bueno, participaban con él en este movimiento de reforma, y por ejemplo algunos decían que la presencia de Cristo en el sacramento era solo simbólica, ¿verdad? Y que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, estaba apuntando hacia sí mismo y no hacia el pan. Por ejemplo, también aquel reformador que estaremos hablando, o estará otro pastor hablando más adelante, Zwinglio, sostenía opiniones parecidas, aunque ya con mejores argumentos bíblicos. Y todo esto fue posteriormente, hermanos, un tema de mucha discusión y división entre luteranos y reformados. Sin embargo, como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, lo que nosotros hoy creemos, hermanos, es precisamente lo que Lutero hace: hablar de la presencia de Cristo, que la presencia de Cristo es real y es espiritual, mis amados hermanos, y está por encima, sobre, atrás de estos elementos. Pero más allá de eso, hermanos, es que la presencia de Cristo está en ese momento en la comunidad de sus fieles, ¿verdad? De manera real y de manera espiritual. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros al hablar de estas doctrinas de la Santa Cena. Entonces, hermanos, para Martín Lutero, hablar de la iglesia y de los sacramentos, primeramente es que su teología tenía que ver con una vida cristiana en medio de una comunidad de fieles, desde una relación personal e individual con Dios, sí, pero aparte, expresada en aquella vida cristiana en medio de una comunidad de fieles adorando a nuestro Dios. Y participar como miembros del cuerpo los unos con los otros, ¿verdad? Como hemos ya tenido a bien el poder leer en la palabra de Dios a través de las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Y nosotros tenemos que entender entonces que hemos de nutrirnos unos con otros, porque sin esa relación con el cuerpo, el miembro no va a poder continuar viviendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta iglesia, o dentro de la iglesia, la palabra de Dios va a llegar a nosotros a través también de los sacramentos, ¿verdad? Son los medios, llamados medios de gracia. Y para que podamos reconocer que un sacramento es verdadero, hemos de entender que solamente son los que han sido instituidos por Jesucristo, a saber, solamente dos reconocemos como iglesia reformada, y es el bautismo y la Santa Cena. Y en esta parte, la salvación por parte de Dios siempre va a ser su iniciativa. La salvación va a ser iniciativa solamente y siempre de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, en la parte del bautismo ya
entendemos el por qué bautizamos a niños, que no es que tengamos que tener fe para poder ser bautizados, sino que en la salvación la iniciativa es siempre de Dios. Y eso es lo que anunciamos al bautizar a niños tan pequeños también. Y en la Santa Cena, mis amados hermanos, no consideramos la transubstanciación, sino más bien la presencia real y espiritual de Cristo en ese momento y en la comunidad de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Así que, mis amados hermanos, con esta reflexión terminamos en este día con Martín Lutero. Sabemos que es un tema muy extenso, pero esperando que sea de bendición, terminamos así esta parte de la teología de Martín Lutero, y esperando que, pues primeramente el día de mañana, continuemos escuchando las reflexiones a través de estos temas de la Reforma, que son de mucha bendición y de mucho interés y de edificación para nuestras vidas. Así que, sin más que decirles, hermanos, les deseo un bendecido día. Les envío un fuerte abrazo y que la gracia y la paz de Jesucristo esté siempre con usted y con su familia. Cuando Dios lo permita, nos veremos prontamente. Un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos.